Antes de que la luz del primer día cortara a través de la oscuridad primordial, y antes de que las estrellas fueran colgadas en el firmamento por el Creador, el destino de un hombre ya estaba siendo tejido en el tapiz de la eternidad. Este hombre, conocido a través de los siglos como Barrabás, sería recordado no por sus actos de valentía terrenal, sino por el papel inadvertido que jugó en la historia más grande jamás contada. Primera parte: el origen y la rebelión. En la era de Herodes, monarca de Judea, un niño nació en el seno de una familia judía devota. Le llamaron Barrabás, que significa hijo del Padre. Desde su nacimiento fue criado en las tradiciones de su gente, empapándose de las sagradas escrituras y las profecías de los venerables profetas. Sin embargo, el corazón de Barrabás latía al compás de la rebelión más que al de la devoción. A medida que Barrabás crecía, se hacía evidente que no seguiría el camino de los eruditos rabinos o los piadosos sacerdotes. Su espíritu indomable lo llevó a unirse a los celotes, un grupo de insurgentes judíos que deseaban liberar a Israel del yugo del Imperio Romano. Barrabás se convirtió en un símbolo de resistencia, un luchador en la batalla por la libertad de su pueblo. Y así, en aquellos tiempos turbulentos, Barrabás tomó las armas contra los opresores de su tierra. Con cada acto de desafío, su leyenda crecía entre los oprimidos, y su nombre se susurraba en los rincones más oscuros como un faro de esperanza. Segunda parte: el encarcelamiento y la liberación. Sin embargo, la rebelión tiene su precio, y el dominio de Roma era implacable. Barrabás fue capturado y arrojado a las profundidades de una mazmorra, condenado a muerte por sus crímenes contra el imperio. Mientras languidecía en las sombras de su celda, esperando su destino, otro hombre, Jesús de Nazaret, comenzaba a dejar su huella en la tierra de Israel. Jesús, un predicador itinerante, anunciaba un reino no de este mundo, un reino de justicia y paz. Sus enseñanzas y milagros atrajeron a multitudes, pero también provocaron la ira de las autoridades eclesiásticas y romanas. Al igual que Barrabás, Jesús fue capturado y llevado ante Pilato, el prefecto romano. Entonces Pilato, deseando liberar a Jesús, preguntó a la multitud, pero ellos gritaron exigiendo: «Crucifícale, crucifícale». Y él les preguntó por tercera vez: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él causa de muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré». Pero ellos insistieron con vehemencia, pidiendo que fuera crucificado, y sus gritos prevalecieron. En un giro inesperado del destino, durante la festividad de la Pascua, Pilato ofreció liberar a un prisionero como era la costumbre. La multitud, instigada por los líderes religiosos, eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Así, Barrabás fue liberado, mientras que Jesús fue condenado a la agonía de la cruz. Y Pilato, deseando apaciguar a la multitud, liberó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Tercera parte: la reflexión y la providencia. La historia de Barrabás no termina con su liberación. Aunque las Escrituras no detallan más sobre su vida, su nombre perdura como un símbolo de la misericordia y la soberanía de Dios. Barrabás, el guerrero, fue perdonado, mientras que Jesús, el príncipe de paz, llevó a cabo el acto supremo de amor y sacrificio. La liberación de Barrabás por la multitud, en lugar de Jesús, nos invita a reflexionar sobre los caminos inescrutables de la providencia divina. ¿Qué pensamientos cruzarían la mente de este hombre cuyo destino cambió en un instante? Liberado en el tumulto de la Pascua, Barrabás se encontró de repente en las calles de Jerusalén, respirando el aire de la libertad que nunca esperó volver a saborear. La multitud lo había elegido a él, un rebelde condenado, en lugar del manso Jesús de Nazaret.
¿Era esto un presagio divino o una cruel ironía del destino? Y Barrabás, que había sido encarcelado por sedición y asesinato, fue puesto en libertad, aquel que la multitud había pedido, pero entregaron a Jesús a su suerte. Mientras deambulaba por las calles, el sonido de los clavos y los martillazos resonaba en la distancia. Jesús, el hombre que predicaba el amor y el perdón, estaba siendo crucificado. Barrabás, con su recién encontrada libertad, se detuvo. ¿Cómo podría continuar su vida sabiendo que otro había tomado su lugar en la cruz? En los días siguientes, Barrabás fue testigo de las noticias sobre la muerte de Jesús y de los eventos extraordinarios que siguieron. La oscuridad que cubrió la tierra, el velo del templo rasgado y luego, el más sorprendente de todos, los rumores de la resurrección. Pero al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. ¿Podría ser que el hombre por cuya causa Barrabás había sido exonerado era realmente el Mesías anunciado? ¿Y si su sacrificio tenía un propósito más elevado que la mera liberación de un insurgente? La historia de Barrabás se entrelaza con la de Jesús, ofreciendo un contraste conmovedor entre la justicia terrenal y la divina. Barrabás, el combatiente, fue absuelto por los hombres, pero Jesús, el Salvador, fue entregado por ellos a la muerte. Sin embargo, en su muerte y resurrección, Jesús ofreció un perdón más profundo, no solo de la condena temporal, sino del peso eterno del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. La existencia de Barrabás después de su liberación permanece envuelta en el misterio. Algunos sugieren que se convirtió en un seguidor de Jesús, transformado por la gracia que había experimentado. Otros especulan que continuó su camino de rebelión, incapaz de comprender el regalo que se le había dado. Lo que es seguro es que la historia de Barrabás nos desafía a considerar el significado del sacrificio y la redención. Nos insta a mirar más allá de nuestras propias luchas y a contemplar el panorama del plan de salvación. Cuarta parte. El legado de Barrabás. La epopeya de Barrabás, aquel cuyo rescate se pagó al precio de la inocencia, continúa desplegándose como un pergamino antiguo, revelando los misterios de la providencia y la gracia. Después de su inesperada exoneración, Barrabás se encontró vagando por las calles de Jerusalén, una ciudad efervescente con el bullicio de la Pascua y el temblor de un milagro recién nacido. La noticia de la resurrección de Jesús se extendía como un fuego salvaje, encendiendo corazones y desafiando creencias arraigadas. Barrabás, el hombre cuyo destino había sido alterado por la voluntad de la multitud, se encontraba ahora en una encrucijada espiritual. Mientras las calles de Jerusalén bullían con el fervor de los creyentes y la confusión de los escépticos, Barrabás se movía entre la multitud, un espectro de su antiguo yo. Los relatos de aquellos que habían visto al Maestro resucitado, que habían tocado sus heridas y habían compartido el pan con él, resonaban en su mente como un tambor celestial. Quizás fue en ese momento de revelación cuando Barrabás, el celote, comenzó a ver más allá de la lucha terrenal por la libertad. Tal vez comprendió que la verdadera liberación no venía de la mano del hombre, sino del toque divino de la gracia y la misericordia. Con cada paso que daba por las antiguas calles, Barrabás sentía cómo su corazón endurecido se ablandaba. Las enseñanzas de Jesús, que antes le parecían distantes e irrelevantes, ahora cobraban un nuevo significado. ¿Podría ser que él, Barrabás, tuviera un lugar en este reino de paz y justicia que Jesús había proclamado?
En los días y semanas que siguieron, Barrabás se encontró con los discípulos de Jesús. Escuchó sus historias, vio la transformación en sus vidas y poco a poco la semilla de la fe comenzó a germinar en su alma. Barrabás, el insurgente, el guerrero, empezó a transformarse en un mensajero de la paz. Si Barrabás hubiera llevado un mensaje, habría sido uno de esperanza y cambio. Un testimonio de que incluso el corazón más rebelde puede ser tocado por el amor y el sacrificio. Barrabás podría haberse convertido en un símbolo viviente de la segunda oportunidad que ofrece la gracia divina. La historia de Barrabás nos enseña que nadie está más allá del alcance de la redención. Su vida, entrelazada con la de Jesús, es un recordatorio de que la gracia está disponible para todos, sin importar nuestro pasado o nuestras transgresiones. La odisea de Barrabás, desde las sombras de la prisión hasta la luz de la libertad, es una metáfora de la jornada espiritual que todos enfrentamos. Nos recuerda que, a través de la gracia, cada uno de nosotros puede encontrar un nuevo comienzo y un propósito renovado. Así, la historia de Barrabás se convierte en una narrativa de esperanza eterna, un canto a la posibilidad de la transformación y la promesa de la redención. Su legado perdura, no como un eco de su pasado insurgente, sino como un himno a la gracia inagotable que fluye del corazón de lo divino. Quinta parte: el camino de Barrabás. La historia de Barrabás, aquel que caminó libre mientras Jesús cargaba la cruz, continúa resonando en los corazones de muchos. Su camino, marcado por la intersección del destino humano y la providencia divina, nos lleva a preguntarnos sobre el poder transformador de la gracia. Barrabás, una vez un celote consumido por la pasión de la revuelta, se encontró en una encrucijada de su vida. La libertad inesperada le presentó una oportunidad única para reconsiderar su propósito y su identidad. ¿Seguiría siendo un guerrero de la causa terrenal o abrazaría un nuevo llamado? En las semanas y meses que siguieron a su liberación, Barrabás pudo haberse encontrado con los seguidores de Jesús. Al escuchar sus testimonios y ver la transformación en sus vidas, es posible que Barrabás haya experimentado un despertar espiritual. La semilla de la fe, plantada en el suelo fértil de su corazón, comenzó a brotar. El encuentro con la fe Barrabás, movido por la curiosidad y el asombro, pudo haber buscado a los discípulos para entender mejor la figura de Jesús. A través de conversaciones y reflexiones, Barrabás se enfrentó a la verdad del mensaje que Jesús había predicado. Un reino no de este mundo, sino uno construido sobre el amor, la justicia y la paz. La transformación de Barrabás. Con el tiempo, Barrabás pudo haberse convertido en un defensor de la paz, utilizando su influencia y su voz para difundir el mensaje de esperanza que Jesús había dejado. Su historia de redención se convirtió en un poderoso testimonio de la capacidad de cambio y la misericordia infinita. El legado continúa. La historia de Barrabás no es solo un relato del pasado, es una narrativa viva que sigue inspirando a generaciones. Nos recuerda que, independientemente de nuestro pasado, todos tenemos la oportunidad de cambiar y ser transformados por la gracia. La vida de Barrabás, post-liberación, puede haber sido una de reflexión y eventual redención. Aunque los detalles específicos de su destino son desconocidos, su historia sirve como un recordatorio de que la gracia está disponible para todos, incluso para aquellos que parecen menos merecedores. Conclusión. La historia de Barrabás es una invitación a contemplar la profundidad de la gracia y la redención. Nos desafía a reconocer que, a través del sacrificio de Jesús, se nos ofrece una nueva vida, llena de posibilidades y esperanza. Barrabás,
El hombre que fue liberado para que Jesús pudiera ser crucificado representa la promesa de una segunda oportunidad para todos nosotros. Así concluye la reflexión sobre la vida y el legado de Barrabás, un personaje cuya historia se entrelaza con la narrativa más grande de la fe y la redención. Su camino, desde las sombras de la prisión hasta la luz de la libertad, es un testimonio del amor incondicional y la gracia que se nos ofrece a cada uno de nosotros.